buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, este espacio que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día adorando a nuestro Dios, a nuestro Rey, Señor, pero también meditando en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestra alma, que necesita nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para poder fortalecernos, para poder estar de pie ante las circunstancias de la vida. Quiero invitarle a que, si usted está escuchando este audio a través de nuestro canal de YouTube, a que se suscriba al canal, a que comparta los videos, a que escuche este video hasta el fin, este audio hasta el final, a que lo comparta y a que le dé me gusta, que haga sus comentarios y a que le dé clic a la campanita para que usted pueda recibir las notificaciones de toda la actividad que nosotros tenemos dentro del canal. Bueno, quiero invitarle también a que, si usted desea estudiar la Biblia con nosotros, se inscriba al curso de cómo estudiar la Biblia. Este curso pues es un módulo básico sobre cosas, pues generalidades sobre la Biblia y sobre algunos métodos para un estudio eficaz y personal acerca de la palabra de Dios. Dejo aquí abajo en la caja de comentarios el link para que usted se inscriba. Ahí están todas las instrucciones para la inscripción del curso. Vamos a la Biblia entonces, en Primera de Reyes, en el capítulo 21. Yo le invito a que abra por favor su Biblia en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Estamos continuamos estudiando la historia del rey Acab. Se ha centrado la historia de todo el libro de Primera de Reyes al finalizar en Acab y en Jezabel, y nos deja ver el panorama tan sombrío y tan terrible que se venía o que estaba sucediendo dentro del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel pues fue un pueblo que selló un pacto con el Señor. Las condiciones de ese pacto, el primer punto del pacto era que no se iban a hacer dioses ajenos, de que no iban a adorar imágenes, ni que se iban a inclinar a ellas, ni que les iban a servir. Y resulta que una serie de reyes empezó a practicar la idolatría y sembró la idolatría en el pueblo de Israel. Entre ellos, pues este rey Acab. El rey Acab fue un rey muy idólatra y por ser tan idólatra, pues también por lo tanto fue un mal rey, un rey que oprimía, que cometía muchos abusos y que hacía de las suyas en el gobierno. La pregunta entonces que uno se hace es: ¿hasta cuándo van a abusar del poder? Eso lo vemos hoy en día en las naciones. Vamos a leer entonces en el capítulo 21. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel.
Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciéndete a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Miremos entonces que en este relato, un relato bastante dramático y bastante triste, el caso de la viña de Nabot. Lo que estamos viendo aquí entonces es que la maldad llega al colmo. La maldad va subiendo unos niveles terribles. Este caso que nos deja el escritor aquí por escrito en esta historia, pues yo creo que ilustra bastante bien lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Las injusticias que se cometían, los desmanes, los abusos de poder y sobre todo el quebrantamiento de las leyes, el quebrantamiento de la palabra de Dios. Recuerde que la ley que regía a Israel era la ley de la palabra, los mandamientos. Y cada gobernante quebrantó paulatinamente todos los mandamientos de Dios. Ahora, los mandamientos estaban puestos
o estaban dados por Dios para que el pueblo tuviera una vida mejor, para que hubiera una vida justa, para que no hubieran discriminaciones, para que no hubiera pobreza, para que no hubieran exclusiones sociales. Todo eso estaba dado por Dios, estaba pensado por Dios, para que el pueblo viviera bien, para que en el pueblo no faltara nada. ¿Y qué pasó? Que los reyes poco a poco quebrantaron, los gobernantes quebrantaron esas leyes, pasaron por encima de esas leyes, se olvidaron de las leyes de Dios. Hoy en día vemos gobernantes en pleno siglo XXI que pasan de las leyes de Dios, pasan de lo que Dios dice en su palabra. Y por eso viene un juicio, mis amados hijos. Lo que vemos aquí, entonces, es una injusticia. Es una injusticia a todo nivel. Empieza diciendo que nos introduce a un hombre llamado Nabot. Dice que Nabot tenía allí una viña junto al palacio de Samaria. Tenía una viña, dice que Acab viene y le dice a Nabot, dame tu viña, así. O sea, él no le dijo, véndeme tu viña, no. Aparentemente era un negocio bueno. Aparentemente dice, dame tu viña, dice, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. O sea, en otras palabras, le estaba proponiendo pues un mejor negocio. Aparentemente. Y Nabot dice que no. Ahora, esto nos deja ver que Nabot era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios. Mire lo que él les responde en el versículo 3. Guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, eso nos deja ver que Nabot era un hombre temeroso de Dios. Que Nabot era un hombre que respetaba las leyes, que respetaba los mandamientos. Y que sobre todo honraba a sus padres. Ahora, aquí hay que recordar una cosa. En Levítico 25 se nos dice que la tierra le pertenece al Señor. Y que la tierra no se vende. La tierra le pertenece al Señor. Es decir, el Señor les dio esa tierra y esa tierra pasaba por ley de padres a hijos. No se podía vender. No se podía vender la tierra. Había unas leyes específicas para eso. Pero Acab quería pasar por encima de esas leyes. Acab se entristece, Acab se viene abajo, se deprime, como una especie de berrinche o de rabieta de niño chiquito. En otras palabras, lo de Acab era como una especie de capricho, porque según deja ver, él tenía otras viñas. O sea, él tenía otras viñas. Él se antojó justo de esa tierra. No sé por qué. Bueno, total que Jezabel se aprovecha de esa situación y cometen una injusticia con este hombre. Cometen una injusticia. Y arman todo un plan para acabar con él. Le levantan una acusación falsa. Compran a los jueces, compran a los ancianos, influyen sobre los ancianos para que emitan un veredicto falso. En otras palabras, lo que se cometió aquí fue una injusticia pero bien grande. Ahora vamos a mirar este punto. Mire, vamos a mirarlo desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la injusticia en sí que se cometió sobre este hombre. De cómo levantaron unas falsas acusaciones y eso terminó perjudicándolo. ¿Cuántas veces, y ya llevándolo al término personal, cuántas veces se han cometido injusticias?
de cuántas maneras usted a lo mejor ha sido víctima de algún tipo de injusticia sobre su vida. Cuando lo ponen a trabajar demasiadas horas y no le pagan lo justo, por ejemplo. Cuando o cuando no le pagan. Cuando usted trabaja, muchas personas que trabajan y luego no les dan su salario, esa persona que debía pagarle no lo hace, eso es una injusticia. O cuando no es el salario justo, o cuando lanzan acusaciones falsas. Todo esos son injusticias que se cometen. Entonces vamos a pensar cuántas injusticias han cometido en contra nuestra. A lo mejor nosotros estamos en la posición de Naboth, que de un momento a otro viene alguien y se aprovecha de esa situación. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Mire, en el Salmo 103, nos dice lo siguiente, Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire, a mí me gusta mucho este Salmo 103, porque nos da una promesa. A lo mejor usted hoy está pasando por un tiempo así. Usted a lo mejor estará viviendo una injusticia en su vida. A lo mejor alguien habrá abusado de usted. Alguien se habrá aprovechado de su buena fe. Alguien a lo mejor se habrá aprovechado de usted. Habrá estado trabajando y no le ha pagado la seguridad social, por ejemplo. O no le ha pagado un salario justo. Ese tipo de cosas pasan. Pero aquí hay una palabra. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. No se sienta mal. Ahora, yo quiero darle un consejo. No busque la justicia por su propia mano. Recuerde que Dios es el que hace justicia. A veces nos enredamos mucho y nos ponemos a denunciar y a armar pleitos. Mire, yo quiero darle un consejo antes de pasar a la segunda parte de este tema. Lleve su caso a las cortes del cielo y Dios se encargará. Dios se encargará primero. Lleve su caso a las cortes del cielo. Si usted es víctima de algún tipo de abuso, de algún tipo de injusticia, si usted y yo dependemos de Dios, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Aquí lo dice. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Cito ahora en Deuteronomio 27 también, que también Dios da una ley diciendo: no se aproveche del débil, no se aproveche del discapacitado, no se aproveche del que está en menor condición, porque eso es un causal de maldición. Ahora, lo que vemos en la segunda parte de nuestro estudio es que muchas veces los que cometen injusticia son los gobiernos. Y aquí vamos a mirarlo desde el punto de vista de los gobiernos que se instituyen como gobiernos injustos, gobiernos que hacen de las suyas, que oprimen al pueblo, que manipulan la justicia, corrompen todo lo que tocan. Y eso es lo que estamos viendo aquí, en el caso de Acab y de Jezabel. El gobierno estaba totalmente podrido, corrompido. La justicia, ya hablándolo a nivel de corte de justicia, estaba corrompida, estaba totalmente comprada. ¿Qué le esperaba al pueblo así? O sea, totalmente manipulado el sistema. Y eso es otro caso que lo vemos también actualmente en muchos
en muchas entidades gubernamentales. Beneficio para los de arriba, pero perjuicio para los de abajo, para los que hacen las cosas bien. ¿Les suena ese cuadro? Yo creo que lo hemos visto y lo hemos visto en muchos casos, en muchos gobiernos, en muchas entidades gubernamentales. Y los que terminan perjudicados siempre serán la gente buena. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Usted a lo mejor se preguntará, pero ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no se mueve? ¿Por qué Dios no toma alguna medida? A lo mejor se pregunta eso. Y aquí lo vemos la respuesta. Aquí lo vemos la respuesta. Cometieron una injusticia. Pero dice el versículo 17. Póngale atención. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. O sea, otra vez viene palabra sobre el profeta. Otra vez es Dios hablándole al profeta. Y el profeta, en su papel de hablarle a los reyes y a los gobernantes, de lanzar un mensaje de advertencia de parte de Dios. Y dice, levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Mire qué tenaz. Si miramos un poquito antes, Elías ya se había encontrado con Acab en varias ocasiones y le había hecho advertencias. Yo le invito a que usted haga una retrospectiva del tema y mire en capítulos anteriores, en toda la historia, desde el capítulo 17 en adelante, cuántas veces se ha encontrado Elías con Acab y le ha venido palabra de Dios. Y Elías siempre viene con el mismo discurso. Siempre viene. Mire, cuando hay alguien que comete injusticias y faltas tan graves, pecados tan graves, Dios espera que haya un arrepentimiento verdadero. Pero llega un momento en que Dios dice, no más, se acabó. Recibiste la palabra, recibiste la advertencia, pero no hubo arrepentimiento en ti. Ahora hay un juicio. Ahora hay un juicio. Y aquí lo dice, en el versículo 19. ¿No mataste y has despojado? En otras palabras, Dios le está hablando al rey y le está diciendo, usted cometió un error, cometió un pecado muy grave. Primero, porque mataron a un hombre injustamente, levantando una acusación falsa. Y segundo, quebrantaron la ley y se robaron la tierra, expropiaron la tierra de una manera ilegal, porque así no era como debía expropiarse esta tierra. Cometieron una injusticia. Ahora, al morir Nabot, por legalidad, esta tierra debía quedar en manos de sus herederos, por legalidad. Pero estos se pasaron la ley por la galleta, digámoslo así. No supieron entender. Ahora mi pregunta aquí es, o mi pregunta no, la conclusión que podemos sacar. Mire, Dios es el que hace justicia. Y Dios es el que pone su mano sobre aquel que comete injusticia, si no hay un arrepentimiento verdadero. Y aquí Dios emitió un juicio sobre Acab y sobre Jezabel. En Gálatas 6:7, Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dice una palabra que es una de las grandes verdades de la Biblia. Una de las grandes verdades de la vida y de la Biblia. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es una ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y qué había sembrado Acab? Acab sembró muerte, corrupción, injusticia. Y Jezabel también. Porque aquí armaron un plan y la que manipulaba todo era ella. Mire que aquí hay muchas lecciones. Mis amados, la Biblia nos enseña acerca de no ser nosotros los justicieros, de no tener venganzas en nuestra vida. Dios es el que hace justicia. Y yo quiero que usted hoy lo tenga claro. Dios quiere que usted lo tenga claro. No tome la justicia por su propia mano. No tome venganzas personales. Déjelo en manos de Dios. Dios se encargará. Dios se encargará de hacer justicia. Dios se encargará de poner a ese enemigo en su lugar y darle a ese enemigo el pago por todo lo que ha hecho. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es orar a Dios, someternos a Dios. Y Dios se encargará del resto, mis amados. Dios es el que hace justicia de tu adversario y pone a todos sus enemigos en su lugar. Ahora, Dios le pide cuentas a esos enemigos. Una vez más, aquí lo podemos decir, pero ¿por qué Dios no mete su mano ante tanta injusticia? Por favor. Yo sé que hay muchos que nos duele ver las injusticias que suceden en el mundo. Como parece como que la justicia fuera en beneficio de aquellos que tienen un modo económico, ¿verdad? Aquellos que tienen dinerito, cometen los delitos, pero siguen como si nada. Pero aquellas personas de baja condición social, por un delito mucho menor, sí pagan todo. Eso son injusticias también. Eso son injusticias de la vida, porque debería ser igual para todos. Pero no lo vemos así en la actualidad. Los sistemas están manipulados. Pero Dios es el que hace justicia. Dios es el que hace justicia y el que pone todo en su lugar. Pero Dios espera que esas personas reciban ese llamado y se arrepientan. Yo quiero invitarle a que hoy oremos, que en esta mañana terminemos este tiempo devocional hablando con nuestro Papá Dios, entrando en su presencia. Amado Señor, yo te doy gracias. Te doy muchas gracias, precioso Padre, amado Rey, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás en nuestras vidas y en todo nuestro ser. Amado Señor, nuestra vida te pertenece a ti. Nuestra vida está en tus manos. Nuestra vida, Padre Dios, tú la compraste por precio, por el precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. En esta mañana nosotros nos acercamos a ti, Señor. Acercamos a ti nuestro corazón, acercamos a ti todo nuestro ser. Para pedirte, mi Dios, hazme justicia de nuestro adversario. Haznos justicia en medio de las injusticias, Señor. Padre Dios, hoy ponemos todas esas injusticias, las ponemos en tus manos. Si usted ha sido víctima de algún tipo de injusticia en su vida, yo le voy a invitar a que la ponga delante de Dios. Si usted ha sido abusado, si usted ha sido acusado injustamente, si a usted lo despidieron injustamente de una empresa, o si no le han pagado el sueldo, el salario justo, si no le han dado la seguridad social que está necesitando, hable con Dios.
Ponga en las manos de Dios su vida. Ponga en las manos de Dios su corazón y dígale: Señor, aquí está mi caso. Yo hoy traigo mi caso, Señor, a las cortes del cielo. Porque tú eres un Dios justo. Porque tú eres un Dios justo, Señor. Hoy yo traigo mi caso ante las cortes del cielo y te pido que hagas justicia de mis adversarios. Te pido, Señor, que metas tu mano y que me ayudes a salir victorioso. Que me ayudes, Señor, a salir victorioso de toda esta situación. Hoy ponemos, Señor, estos casos en las manos, en tus manos, Señor. Te pido que traigas victoria. Te pido, Señor, que derrames bendición, que derrames de tu amor, de tu presencia, de tu misericordia, Señor. Y que pongas cada cosa en su lugar, Padre. Y que a ese enemigo, Señor, que actúa injustamente, tú lo juzgues, Padre Dios. Solo tú lo puedes juzgar, Señor. Quita de nuestras vidas todo deseo de venganza. Quita de nuestras vidas, Señor, de nuestros corazones, todo deseo de que se le pague con la misma moneda. Padre Dios, hoy oramos para que nuestro corazón no se llene de resentimientos, para que nuestro corazón no se llene de malos sentimientos, de malas actitudes. Antes bien, ayúdanos a perdonar, Señor, a tener paz en nuestro interior, a tener paz en nuestro corazón. Padre, gracias, porque tú eres el que hace justicia de nuestros adversarios, Señor, y el que nos hace salir victoriosos en todo tiempo, mi Señor. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, así llegamos al final de este tiempo devocional, de este tiempo precioso que tenemos cada día en la presencia de Dios. Quiero invitarles a que si a usted le gustó este audio y quiere apoyarnos en nuestro ministerio, pues y si quiere apoyarnos con una donación, pues puede hacerlo también. Voy a poner en la descripción en la cajita de descripción el número de cuenta. Si usted desea apoyarnos con algún donativo, con alguna ofrenda, será pues bienvenida y será de mucha bendición para usted primeramente, que hace esta siembra y que apoya un ministerio. Entonces, pues quiero invitarle a eso y pues desearles que pasen un feliz día, que continuemos meditando en la palabra de Dios durante este día especial. Que Dios los bendiga y que la pasen bien.